Era el más recio de los galanes, el eterno protagonista que hacía suspirar a millones de venezolanos cada noche a las 8. José Bardina no era solo un actor de telenovelas, era el galán de las inolvidables historias de Delia Fiallo, el hombre cuya mirada, voz y presencia se convirtieron en el símbolo mismo del romance en la televisión. Pero detrás de los aplausos y del amor inagotable de sus fanáticos, su verdadera historia estuvo marcada por el sacrificio y la tragedia. En la cima de su carrera, Bardina se alejó de la fama y de las cámaras para cuidar a la mujer que más amaba, su esposa, la actriz Amelia Román. Su devastadora enfermedad no solo cambiaría la vida de ella, sino que también consumiría lentamente la de él, llevándolo a un final inesperado y desgarrador. Esta es la historia de José Bardina, su ascenso, su pasión y el destino trágico del eterno galán de telenovelas. José Bardina nació en Barcelona, España, en 1938, pero fue en Venezuela donde encontró su destino y construyó una de las carreras más icónicas de la televisión latinoamericana. Desde muy joven mostró una inclinación natural por el escenario, y en 1958 dio sus primeros pasos formales como actor al ingresar a la prestigiosa Escuela de Teatro Juan Asujo. Allí perfeccionó su talento y comenzó a sentar las bases de una carrera que pronto lo convertiría en un nombre familiar. No tardó en llamar la atención con su atractivo físico y un carisma innegable. La legendaria escritora Delia Fiallo, conocida como la madre de la telenovela, vio en Bardina algo único. Una combinación perfecta de elegancia, magnetismo romántico y vulnerabilidad. Ella lo llamó el galán de galanes, y en muchos sentidos, él se convirtió en la encarnación misma de su protagonista ideal. Su primer gran éxito llegó a finales de la década de 1960, con Lucecita, una telenovela producida por Venevisión y coprotagonizada por Marina Baura. La historia fue un éxito rotundo, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina, llegando incluso al codiciado primer lugar en México. Más importante aún, marcó el inicio de una larga relación profesional y personal con Delia Fiallo. Para ella, Bardina no era solo un actor. Era el símbolo viviente del héroe romántico, el hombre al que las mujeres soñaban amar y los hombres deseaban parecerse. Durante la década de 1970, la fama de Bardina alcanzó nuevas alturas. Protagonizó una serie de telenovelas que definieron la época. Con Lupita Ferrer conquistó corazones en Esmeralda y La Zulianita, ambas convertidas en sensaciones internacionales. Con Rebeca González brilló en Una muchacha llamada Milagros, un papel que consolidó su lugar como uno de los protagonistas más deseados de la televisión. Y con Doris Wells demostró su versatilidad dramática en La Bestia, donde la crítica lo elogió por ir más allá del estereotípico galán romántico. Bardina era tan popular que los productores se sintieron seguros de emparejarlo con nuevas coestrellas, incluso después de que Lupita Ferrer se marchara a Estados Unidos. Con González alcanzó nuevamente un enorme éxito en Peregrina y La Otra, mientras que su colaboración con Doris Wells llegó a un nivel artístico superior en 1979, cuando protagonizaron juntos una versión moderna de Cumbres Borrascosas. Esta producción, audaz para su época, reveló la capacidad de Bardina para aportar profundidad e intensidad a la literatura clásica reinterpretada para la televisión. Cuando la industria de la telenovela venezolana entró en una nueva ola cultural a finales de los años 70, José Bardina entregó lo que muchos críticos consideran la actuación más poderosa de su carrera. En La Fiera dio vida a Daniel Meléndez, un personaje lleno de intensidad y complejidad emocional que mostró su madurez como actor. Poco después protagonizó Nos vamos a casar, Isabel, consolidando aún más su posición como uno de los galanes más confiables de la televisión. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, Bardina tomó una decisión que sorprendió a sus seguidores.
Se retiró de la pantalla en el punto más alto de su fama. La razón era profundamente personal. Su esposa, la reconocida actriz Amelia Román, había desarrollado una grave enfermedad cardíaca, y Bardina eligió dedicarse por completo a cuidarla. La pareja se mudó a Miami, Florida, con la esperanza de llevar una vida más tranquila y tener mejor acceso a atención médica. Allí, Bardina intentó reinventarse fuera de la actuación, abriendo una fábrica de ropa y más tarde invirtiendo en varios restaurantes. Desafortunadamente, ninguno de esos negocios prosperó y los fracasos fueron debilitando poco a poco tanto sus finanzas como su salud. Para comprender la magnitud del sacrificio de Bardina, es necesario mirar a la mujer que fue el centro de su vida. Amelia Román no solo fue una actriz querida por mérito propio, sino también el gran amor de la vida de Bardina. A comienzos de la década de 1990, durante lo que debía ser un chequeo médico de rutina, Amelia comenzó a experimentar los primeros síntomas de un infarto. La situación se agravó rápidamente. Fue trasladada de urgencia al Centro Urológico San Román, donde permaneció en cuidados intensivos durante 3 largos meses. Según relató su amiga, la actriz Yvonne Atas, Bardina quedó devastado cuando los médicos le explicaron que la condición de Amelia era irreversible. No viviría mucho tiempo más. La enfermedad ya había cobrado un alto precio. Amelia perdió la memoria, la movilidad y la chispa vital que antes la había hecho tan llena de vida. Para Bardina, aquello fue desgarrador. La mujer que una vez había deslumbrado al público con su belleza y personalidad, ahora dependía de él para todo. Amigos cercanos dirían después que Amelia se convirtió en una hija para José. Él la alimentaba, la vestía, le arreglaba el cabello y la cuidaba con una devoción incansable. Su vida pasó a girar exclusivamente en torno a las necesidades de ella, un sacrificio que revelaba no solo su lealtad como esposo, sino también la vulnerabilidad de un hombre que alguna vez pareció intocable en la pantalla. De regreso en Miami, Amelia Román logró vivir 10 años más, aunque su estado la dejó casi totalmente dependiente de su marido. Pasaba largas horas sentada frente al televisor o simplemente mirando al vacío, con aquella personalidad vibrante reemplazada por el silencio y la fragilidad. José Bardina se convirtió en su cuidador de tiempo completo. Le cocinaba, mantenía la casa e incluso asumía las delicadas tareas de peinarla y teñirle el cabello para que Amelia conservara parte de la dignidad que siempre había llevado con tanto orgullo. Para Bardina, esos años significaron poner en pausa su propia vida y su carrera. No podía dejar sola a Amelia en casa y por ello se apartó por completo del mundo laboral. Ese sacrificio, aunque nacido del amor, tuvo un alto precio. Sus finanzas se agotaron, su salud se volvió cada vez más frágil, y el galán que alguna vez brilló bajo las luces de la televisión terminó viviendo en un aislamiento silencioso, consumido por el cuidado diario de su esposa enferma. Pero ¿qué sabemos realmente de Amelia Román, la mujer que compartió su vida con José Bardina y se convirtió no solo en su esposa, sino también en su más grande compañera? Amelia fue mucho más que la esposa de un actor famoso. Amelia Román, uno de los rostros más inolvidables de la televisión venezolana, nació en la parroquia Santa Rosalía de Caracas. Desde joven, mostró un profundo interés por las artes, una pasión que la llevó a inscribirse en un taller de teatro dictado por el reconocido Horacio Peterson en el Ateneo de Caracas. Fue allí, en una de esas clases formativas, donde el destino intervino. Oscar Cedeño, entonces ejecutivo de Radio Caracas Televisión, RCTV, presenció una de sus actuaciones. Impresionado por su presencia y talento, la invitó de inmediato a audicionar para el canal. Ese encuentro fortuito se convirtió en la puerta de entrada a una carrera televisiva prolífica. Para la década de 1960, Amelia ya compartía escena con actores destacados de la época como Jorge Félix. Su carisma,
junto con su capacidad para dar vida a los personajes, rápidamente la convirtieron en una presencia habitual en la pantalla venezolana. Más tarde trabajaría en varios de los canales más importantes del país, construyendo una trayectoria que la transformó en un nombre familiar para el público. Aunque llegó a ser reconocida por sus poderosas interpretaciones de antagonistas, su papel favorito en la vida real fue el de madre. En total tuvo 5 hijos, 4 de su primer matrimonio y 1 de su última unión con el gran actor venezolano José Bardina. Durante más de 3 décadas, Amelia y Bardina compartieron su vida juntos, una unión que se mantuvo como su relación más larga y definitoria. Amelia alcanzó la fama en los años 60 y 70 al interpretar a villanas memorables en populares telenovelas. Uno de sus papeles más recordados fue el de Bike, en la versión original de Mujer Prohibida, 1973. El personaje fue tan impactante que, cuando la historia se rehizo en 1991, Tatiana Capote heredó el rol, aunque con el nuevo nombre de Yarima. A los ojos de la crítica y del público, la interpretación de Amelia siguió siendo insuperable, asegurándole un lugar como una de las villanas más icónicas del melodrama venezolano. Pero su versatilidad iba más allá de la actuación. En 1987, regresó a la televisión en un formato completamente diferente, como Doctora Confidencias, la cálida y sabia conductora de un programa de orientación sentimental. Este papel la acercó al público de una manera nueva, mostrando un lado más maternal y empático de Amelia, que contrastaba con las mujeres fieras que solía interpretar en las telenovelas. Además de su trabajo frente a las cámaras, Amelia también dejó huella detrás de ellas. Se desempeñó como gerente de Relaciones Públicas de Venevisión durante 7 años, consolidándose como una figura respetada en el ámbito empresarial de la industria del entretenimiento. Su influencia se extendió mucho más allá de sus papeles, moldeando la forma en que la televisión se conectaba con las audiencias en una época dorada de los medios venezolanos. A finales de los años 80, la vida de Amelia volvió a cambiar de rumbo. Ella y Bardina se mudaron a Miami, Florida, después de que él abriera allí una fábrica de ropa. Aunque el emprendimiento finalmente no prosperó, la pareja decidió permanecer en Estados Unidos. Desde Miami, Amelia se despidió discretamente de la televisión venezolana y del público fiel que había seguido su carrera durante décadas. Lamentablemente, sus últimos años estuvieron ensombrecidos por la enfermedad. En febrero de 2001, Amelia Román falleció de cáncer en Miami a los 69 años. Para su familia, colegas y seguidores, su muerte marcó el final de una era. Dejó no solo una carrera distinguida llena de papeles memorables, sino también una huella imborrable como madre, esposa y pionera de la televisión venezolana. Su muerte devastó a Bardina. Amigos recordarían más tarde que parecía roto, incapaz de recuperarse por completo de la pérdida de la mujer que había sido su ancla durante tantos años. Sin embargo, en medio de su dolor, Bardina tomó una decisión. Regresaría a la televisión. Confesó que aún le quedaba algo por hacer, como si actuar pudiera llenar el inmenso vacío que la ausencia de Amelia había dejado en su vida. Tras 2 décadas de ausencia de las pantallas venezolanas, el galán por excelencia reapareció en 2002 en la telenovela de Venevisión lejana como El viento. Fue un regreso simbólico, un gesto para demostrarse a sí mismo y al público que José Bardina aún era capaz de dar vida a los héroes románticos que alguna vez hicieron suspirar a millones de mujeres. Pero quienes lo conocían sabían que detrás de la actuación había un hombre profundamente transformado por el amor, el sacrificio y la pérdida. A finales de los años 90, José Bardina se había establecido definitivamente en Miami, la ciudad donde había formado un hogar con su esposa Amelia, y donde más tarde continuaría su carrera, aunque en una escala mucho menor. Ya no era el protagonista que sostenía producciones enteras,
sino que aceptaba papeles secundarios en telenovelas grabadas por Venevisión para el mercado hispano. Estas oportunidades llegaron en gran parte gracias a su larga amistad con el productor Arquímedes Rivero, quien admiraba profundamente el profesionalismo y el carisma de Bardina, y quería asegurarse de que el actor siguiera teniendo un lugar en la pantalla. La última vez que el público lo vio en una telenovela fue en Amor Comprado, 2005. Allí interpretó a un hombre mayor de buen corazón, compartiendo escena con una nueva generación de actores venezolanos como Marjorie de Sousa. Aunque ya no era la figura central, Bardina aportó calidez y peso dramático al personaje, recordándole a la audiencia el magnetismo único que alguna vez lo convirtió en el galán más deseado de su época. Pero detrás de las cámaras, su salud se deterioraba silenciosamente. Para entonces, Bardina llevaba meses luchando contra una insuficiencia renal y estaba en la lista de espera para un trasplante. 2 veces por semana acudía al hospital para someterse a diálisis, una rutina agotadora que soportaba con tranquila resiliencia. Amigos que lo visitaban recordaban su valentía, su dignidad y su inquebrantable deseo de vivir, incluso cuando la enfermedad lo golpeaba con fuerza. El viernes 18 de diciembre de 2009, a las 4:30 de la madrugada, la muerte finalmente lo sorprendió en un hospital de Miami. Tenía 70 años. Quienes estaban cerca de él decían a menudo que, desde la muerte de su amada esposa Amelia en 2001, Bardina nunca volvió a ser el mismo. La pena lo marcó profundamente, y su salud pareció deteriorarse rápidamente en los años que siguieron. Para sus colegas, su partida fue una pérdida profunda. La actriz Lupita Ferrer, quien compartió momentos inolvidables con él en Esmeralda, lo recordó como el hombre más guapo y romántico que jamás tuvo la pantalla chica venezolana. Sin embargo, también ofreció un retrato más íntimo. Bardina, dijo, era extremadamente nervioso, casi inquieto. Creo que ese nerviosismo eventualmente le trajo problemas, reflexionó. Siempre estaba un poco ansioso por irse. No le gustaba el ambiente de estar encerrado en un estudio de televisión. Creo que por eso se retiró tan joven. Aún así, Ferrer recalcó lo que tantos que lo conocieron sentían. La muerte de José Bardina fue prematura, y su ausencia dejó un vacío en la televisión venezolana. Era una persona muy querida, concluyó, un hombre cuyo magnetismo, fragilidad y entrega lo convirtieron en una de las figuras más inolvidables del melodrama latinoamericano. El productor de telenovelas Arquímedes Rivero, uno de los hombres que mejor conoció a José Bardina, revelaría más tarde la dolorosa verdad sobre los últimos años del actor. Hacía tiempo que estábamos preocupados porque tenía mal los riñones, admitió Rivero. 2 veces por semana tenía que ir al hospital a hacerse diálisis. Bardina estaba esperando un trasplante. Desafortunadamente, no es fácil para los mayores conseguir donantes de órganos. La prioridad siempre es para los jóvenes. Esas palabras pintaban un panorama sobrecogedor de un hombre que alguna vez pareció intocable, ahora librando en silencio la batalla por su vida mientras se aferraba a la esperanza. A pesar de su enfermedad, Bardina nunca perdió el magnetismo que definió su carrera. El público, especialmente las mujeres, quedaba cautivado desde el momento en que aparecía en pantalla. Su presencia era hipnótica, su mirada inolvidable. Con Lupita Ferrer, su coestrella más icónica, la química en pantalla era eléctrica. El simple intercambio de miradas entre ellos irradiaba virilidad, pasión y una intensidad pocas veces vista de nuevo en la televisión latinoamericana. Sus escenas juntos se volvieron legendarias, alimentando las fantasías de millones de espectadores convencidos de que debían estar enamorados más allá de las cámaras. Pero Lupita aclaró la verdad años después. Nos gustábamos, pero nunca tuvimos una relación romántica, confesó. Yo me casé muy joven, y él también. Siempre hubo una barrera, un respeto. Nunca nos atrevimos a cruzar esa línea.
Su relación se mantuvo profesional, basada en la admiración y la confianza, y quizá esa contención solo aumentó la tensión romántica que el público adoraba. Para quienes trabajaron a su lado, José Bardina fue mucho más que un rostro atractivo. Fue un profesional consumado, un hombre que llevó la bandera del héroe romántico en algunas de las telenovelas más exitosas de los años 60 y 70. Dio vida a personajes que se convirtieron en parte de la cultura popular latinoamericana, figuras inolvidables que el público aún recuerda décadas después. Al final, su historia fue una mezcla de triunfo y tragedia. Se elevó hasta convertirse en el mayor galán de su generación, solo para pasar sus últimos años en la fragilidad y la enfermedad. Sin embargo, su nombre sigue vivo, atesorado por colegas, críticos y fanáticos por igual. José Bardina será recordado para siempre como un ícono del cine y la televisión en América Latina. Su talento, su entrega y su carisma dejaron una huella imborrable en la industria. Sin duda, su legado perdurará por muchos años más, asegurando su lugar entre los más grandes actores de todos los tiempos. La historia de José Bardina es una de brillo, sacrificio y dolor. Un hombre que llegó a ser el mayor galán de las telenovelas venezolanas, solo para pasar sus últimos años luchando contra la enfermedad y la pena tras la pérdida de la mujer que más amaba. Su legado, sin embargo, permanece intacto, grabado en la memoria de millones que aún recuerdan su mirada, su presencia y la manera en que dio vida a los héroes de Delia Fiallo. Y ahora les preguntamos, ¿qué recuerdan más de José Bardina? ¿Sus inolvidables papeles en pantalla o la inmensa devoción que mostró hacia su esposa detrás de las cámaras? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Y si disfrutaron de esta historia, no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse más contenido sobre las leyendas de la televisión y el cine. Hasta la próxima.